La verdad que lo primero que tengo que decir es que me siento un privilegiado. Privilegiado primero porque me toca ser, gracias a ustedes, presidente del partido en estos 10 años. Y la verdad que es un orgullo ver que lo que empezamos hace 10 años tiene hoy este marco, ¿no? Privilegiado también porque en su momento, allá por finales de febrero, comienzos de marzo, se les ocurrió esta peregrina idea de proponerme como precandidato a presidente en las PASO del Frente de Todos. Y la verdad que eso me permitió algo que he hecho desde siempre, pero que repetí de otra manera estos meses, que fue recorrer buena parte del país, viendo el compromiso, la militancia, el esfuerzo, la voluntad, en contextos muchas veces adversos, corriendo siempre en desventaja, pero poniendo el cuerpo para construir lo que hay que construir aquí en la Argentina. Y la verdad que, bueno, eso me hace sentirme muy privilegiado en este momento. Y bueno, en ese marco yo diría que lo más allá de que obviamente no le vamos a quitar relevancia a los temas de coyuntura que tenemos que resolver, lo cierto es que me parece que hay que tener en cuenta que lo más importante de hoy son los 10 años. Creo que hay que valorar esto. No es sencillo construir una herramienta como la que construimos en este tiempo de la Argentina. El logro es que hemos logrado materializar en un instrumento que nos permite la disputa institucional, materializar ahí en concreto nuestro pensamiento. Porque eso es lo que somos. Somos un pensamiento. No hay manera de intervenir en política sin una manera de ver el mundo y de pararse frente al mundo. Quien diga que no es así, miente. Siempre lo hace. Y en este sentido, nosotros venimos de una experiencia en donde la política tiene que ver con una tarea principal, que es la tarea de crear una y otra vez todas las herramientas que permitan que la comunidad, que la sociedad, en sus diferentes ámbitos, pueda intervenir, pueda participar, pueda decidir. Esa es la clave de la construcción política. En estos tiempos del mundo, pero también de la Argentina, donde la internacionalización de los capitales, la globalización y, por cierto, la violencia institucional, que en la Argentina supuso incluso el genocidio de la mano de ese proceso, se han encargado de pasar por encima de las instituciones del Estado, destruyendo muchas de las que le molestaban y cooptando muchas instituciones a punto tal de armar un Estado en función de sus necesidades. Y concretamente ese Estado, que muchas veces es visto por la sociedad como un Estado ajeno, para recuperarlo y que vuelva a tener en el centro la idea de lo público, del interés común. La única manera de lograr eso es recreando herramientas de participación de la comunidad para que la comunidad esté en las instituciones que deciden. Y en este sentido, eso es lo que venimos caminando hace mucho tiempo, y es bueno dejar en claro que este instrumento
electoral por la Unidad Popular, esta militancia que somos a lo largo y a lo ancho del país, no es un instrumento que nació en el vacío. Ese pensamiento ha sido parte de nuestra historia en diferentes ámbitos de la construcción política. Y para mí es un gran orgullo saber que en esta militancia de Unidad Popular conviven y están en los diferentes rincones de la Argentina compañeras y compañeros que resistieron al genocidio desde los campos de concentración, que resistieron al genocidio desde las cárceles, desde el exilio, desde la construcción de la maravillosa herramienta que implicó el movimiento de derechos humanos para horadar la legitimidad de la represión genocida. Saber que forma parte de nuestra militancia el compañero Ricardo Peiro, el compañero Cachorro Godoy, la compañera Florence Misiones. Saber que nuestro compañero Víctor Centenario está en la Comisión Provincial para la Memoria, hoy, junto a Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Para mí es un gran orgullo saber que tenemos militantes que tienen que ver con esa construcción de ese tiempo. Porque también hay que ver que acá hay un cruce maravilloso de generaciones. Hay de los que empezaron antes, los que seguimos después, los que vienen ahora. Digo, porque en realidad lo que a veces se pierde y lo que siempre dice Víctor es que para construir como corresponde hay que entender que la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Y por lo tanto, este cruce generacional le otorga mucho más valor a la construcción que estamos llevando adelante. Porque no solo es la herramienta que construimos con el movimiento de derechos humanos, también es el planteo de construir una herramienta nueva al servicio del conjunto de los trabajadores, como tenemos nosotros el orgullo de haber puesto en discusión el modelo sindical en la Argentina. No ha aparecido hasta ahora ninguna otra propuesta que señale con mayor claridad el proceso de democratización que necesita la clase trabajadora argentina que la propuesta que en su momento, en los albores de los 90, hizo la Central de Trabajadores de nuestro país. Y eso también recorre las filas de la militancia de Unidad Popular. Y el otro gran afluente de esta experiencia es ese intento valioso por lo que significa en perspectiva ese proceso de autoorganización, de autoconvocatoria del conjunto de las organizaciones populares que fue en su momento la constituyente social, levantando la idea de que en la autonomía de las organizaciones de la comunidad es que se puede pensar la construcción de una sociedad diferente. Y luego en el desarrollo de nuestra política y de nuestra construcción nos hemos venido nutriendo, y lo tuvimos recién acá, de la experiencia de las mujeres, con Nina y con tantas otras que están aquí presentes y que alimentan el movimiento de mujeres en la Argentina. Y también de la experiencia de la lucha ambiental, porque no está acá, pero es nuestra, la compañera Marta Maffei, que es la autora de las principales leyes ambientales que hay hoy en la Argentina. Por eso, el instrumento electoral por Unidad Popular no nace en el vacío. Nos entendemos con cada una de esas herramientas que construimos como una herramienta más en el terreno de la disputa institucional, en la tarea permanente de democratizar nuestra sociedad, entendiendo que es la democratización el camino de la construcción del poder popular para sostener la transformación en la Argentina.
Y en este sentido, esta experiencia de crear instituciones con estos objetivos es lo que indica que somos el fruto de un pensamiento que recorre los distintos ámbitos de la vida de nuestro país. Y es ese pensamiento el que nos hemos bancado durante estos 10 años, porque es un pensamiento a contramano de las corrientes dominantes. Pensarnos de esta manera, pensarnos como instrumento, es cuestionar la idea histórica y tradicional, vieja, de los partidos. Los partidos entendidos como un sistema de cuadros dotados del saber suficiente para decirle a la comunidad a dónde debe ir. Nosotros cuestionamos esa idea de la representación que deja fuera a los representados. Para nosotros la creación de herramientas en cada ámbito de la comunidad es el espacio donde aparece el saber, la organización y el poder para cambiar las cosas. Esa es nuestra manera de entender lo que estamos haciendo. Y en este sentido, por eso, si bien cumplimos, como lo acabamos de hacer, con todos los requisitos formales para que nos reconozcan como partido, nosotros sabemos que estamos construyendo otra cosa. Estamos construyendo una herramienta más en el proceso de construcción de la unidad del pueblo para sostener el proyecto emancipador que necesitamos. Y en este sentido, esto rompe con la lógica vigente, rompe con algo que está metido en nuestra propia Constitución, cuando nos dice que el pueblo solo delibera y gobierna a través de sus representados. Y eso que pudo haber tenido sentido hace mucho tiempo, en el mundo actual, donde fruto de la capacidad monumental construida por el poder económico, se ha configurado un desequilibrio monumental, que significa que los capitales, los dueños del dinero, votan todos los días, mientras nosotros, como sociedad, votamos una vez cada 2 o cada 4 años. Y la única manera de pensar una estrategia diferente es generar herramientas de participación de la comunidad, porque si uno no les respira en la nuca a los dueños del dinero, hacen de la sociedad lo que ellos quieren, que es el saqueo permanente de nuestros recursos, de nuestro patrimonio y de nuestra vida. Para superar el despojo es necesaria la participación con decisión de la comunidad. Y es allí donde se ubica el sentido profundo de ser un instrumento electoral para la unidad popular. Y lo hacemos porque tenemos confianza en el pueblo, pero no es una confianza ciega, porque el pueblo argentino nos ha demostrado en muchas ocasiones la capacidad de abrir permanentemente oportunidades desde el peor de los escenarios, y lo hizo. La creación, la experiencia de las madres y de las abuelas es una experiencia monumental en términos políticos, que significó el faro principal para derrotar la experiencia de la dictadura. Y fue también la experiencia histórica del movimiento obrero ese 30 de marzo, que puso en marcha el proceso de decadencia de la dictadura militar. Y cuando la experiencia más importante en términos políticos del pueblo argentino, al comienzo de la discusión de la primera elección, en la recuperación de las instituciones, cuando el peronismo aparecía
ante los ojos de la comunidad como algo que podía pactar con la experiencia militar, el pueblo argentino fue capaz de votar a Alfonsín, que hablaba como un peronista, diciendo que había que garantizar la democracia con la cual había que comer, educar. Ese sueño de la Argentina ganó sobre un peronismo que levantaba la bandera, luego mediante, de la amnistía con la dictadura militar. Pavada de cosas hizo el pueblo. Un pueblo que después, cuando Alfonsín tergiversó el mandato y terminó al final, recordemos, diciéndonos que había que votar a Angelós, que era el que decía que venía con el lápiz rojo para llevar adelante el desguace estatal. Ahí el pueblo argentino no dudó y votó por la revolución productiva y el salariazo. Porque en realidad no votó el desguace privatizador y el consenso neoliberal que terminó impulsando, no voy a decir el nombre por la duda, ni tampoco voy a decir la provincia para no agredir a los compañeros que están acá y que no tienen nada que ver con eso. Pero la verdad es que el pueblo tampoco se ató a Alfonsín. Cuando Alfonsín tergiversó, y después tenemos la rebelión del 2001, abriendo otro tiempo, que cuestionó en profundidad la experiencia neoliberal y que abrió un proceso de discusión, de recuperación, de debates, en donde no logramos consolidar una hegemonía popular permanente, pero se avanzó. Y en realidad, cuando, fruto de nuestras propias debilidades, terminamos abriéndole la puerta a la posibilidad del triunfo por vía electoral de la experiencia de Macri, el pueblo argentino no dudó tampoco en el 2019 para abrir una nueva oportunidad para hacer posible una sociedad diferente. Y lo que siempre aparece como problema y lo que está en la base de este sabor amargo que uno tiene de haber sido parte de la fundación de un frente, como el Frente de Todos, que en la práctica no terminó cumpliendo con los compromisos que tomó en aquel momento, es que esa potencia que el pueblo instala en el momento de votar no se termina transformando en capacidad de decisión. La experiencia del Frente de Todos demarcaba un amplio espacio social donde estaban presentes las organizaciones sindicales, territoriales, de pequeña y mediana empresa, el movimiento cooperativo, el movimiento de derechos humanos, experiencias culturales. Había un abanico que conformaba un verdadero bloque social que debe haber sido integrado en el proceso de construcción de las políticas públicas, hubiera permitido discutir una estrategia de transformación en la Argentina. Eso no pasó. Hubo solo un acuerdo electoral que nunca se transformó en una perspectiva política compartida para discutir. Y es por eso que nosotros hace tiempo comenzamos a decir, y lo comenzamos a decir y el video lo refleja bien, porque una característica que tenemos es que más allá del espacio que nos toque, del espacio institucional que nos toque, lo que no se renuncia es a seguir diciendo las cosas que hay que decir sobre el rumbo que tiene que tener la política en cada momento. Por eso, a pesar que me miraban muy mal, no tuve empacho en sacar el tema del Vicentín, cuando todos me decían en el Banco Nación que no tenía que hablar de eso. Y por eso tampoco tuve ningún problema en no firmar, que firmaron todos los directores del banco, el apoyo a la estrategia de negociación de la deuda
que llevaba adelante en ese momento el ministro Martín Guzmán. Yo no lo firmé, porque estaba mal. Porque el ministro Guzmán estaba abriendo la puerta para el debilitamiento general de la Argentina, para terminar entregándonos a las manos del Fondo Monetario Internacional. Y no tuvimos problema en salir a decir que la fórmula que habían planteado para los jubilados no servía en el contexto que tenía la Argentina y que había que modificarla. Como tampoco tuvimos problema en decir que el acuerdo con el fondo no había que firmarlo, cuando nos decían que no podíamos decir estas cosas, porque teníamos cargo en el gobierno. ¿Y qué se hace en un gobierno cuando el gobierno está tomando un rumbo que nada tiene que ver con el que en todo caso definió la sociedad argentina al momento de ponernos en el lugar donde nos puso? Por eso es que nosotros creemos que es absolutamente indispensable entender que el proceso que ha vivido el Frente de Todos tiene que ver con que existe al interior del Frente algo que va mucho más allá de un debate de candidaturas. Es un debate de proyectos. Eso es lo que está en contradicción ahí, y que es lo que nos ha sumido en esta suerte de aquelarre esquizofrénico, donde hemos perdido legitimidad permanentemente, donde aparece un relato que no se condice con la realidad, en donde se dice que hay que resolver en términos políticos el tema del endeudamiento, que el problema de la deuda y el fondo no nos llevan a ningún lugar, y todos los días en concreto se procesa el ajuste, generando el sufrimiento sobre el conjunto del pueblo argentino. Ese aquelarre, esa contradicción, esa esquizofrenia es lo que hace que el pueblo haya perdido esperanza en la perspectiva que representa el Frente. Y para recuperarla hay que dar la discusión. Hay que dar la discusión de proyectos adentro del Frente, lo que está en debate, y por eso reclamamos paso con absoluta profundidad, libertad y democracia interna para garantizar, alimentar el proyecto emancipador que tiene que expresar el Frente en nuestro país. Y en ese sentido nosotros vamos a esa discusión con planteos concretos. El camino de la transformación de la Argentina se asienta en 4 pilares, en 4 principios: democratización, igualdad, soberanía e integración regional. Son 4 principios claves que deben ser rectores de las políticas que hay que encarar en nuestro país. Y en este sentido, nosotros estamos convencidos que lo que hay que demostrar, que lo que está en discusión, es que hay que hacer política de otra manera. Por eso el instrumento no es un partido, sino que es un instrumento de construcción de la unidad popular. Y por eso además creemos que hay que demostrar que se puede gobernar de otra manera. En realidad, cuando fui diputado, hice algo que hasta ese momento no existía. No existían las audiencias públicas en el Congreso de la Nación. Y bueno, es más, cuando pedí por nota al que en ese momento era presidente de la Cámara, me dijo: no, pero eso no se puede hacer. Cuando en realidad se podía. Logré que empezara a existir la idea de la audiencia pública. Lo que no se logró que fueran obligatorias o vinculantes en sus definiciones. Y en este sentido, lo que hace falta para gobernar de otro modo, y que es la primera clave de nuestro planteo, es un shock de democratización en la Argentina. Esto significa
incorporar mecanismos permanentes de participación directa y semidirecta de la población en las decisiones. Y tiene que ver con lo que decía Nina. ¿Cómo vamos a terminar con el régimen monárquico del Poder Judicial si el Poder Judicial no tiene nada que ver con rendir de cuentas a la sociedad? ¿Cómo puede ser que los jueces no tengan que rendir cuentas? Hay experiencias concretas respecto al voto popular de los jueces que han dado muchos resultados, incluso en algunas provincias de la Argentina. ¿Cómo puede ser que el Consejo de la Magistratura no integre a las organizaciones de la comunidad para tener que rendir cuentas del funcionamiento del Poder Judicial? La democratización del Poder Judicial, la democratización del sistema de medios, la incorporación de las consultas populares vinculantes, el tema del presupuesto participativo, está lleno de herramientas. El Consejo Económico y Social a nivel nacional, regional, provincial, local, el tema de las mesas, cómo se discuten los precios. Ahí en las consignas que pasaban en la filmina que hay allí, nosotros proponemos un concepto muy concreto: mesa de concertación y control por cadena de producción, con los actores de la cadena, el control comunitario sobre el sistema de precios. Es el mejor mecanismo para ponerle límite a los oligopolios y al poder económico que domina cada mercado. Yo de democratización que tiene que permitirnos poner en marcha lo que es urgente, que es el tema de confrontar con la Argentina de la desigualdad. Hace 50 años que la Argentina vive un proceso de declive permanente de sus condiciones de vida. Mientras crecía la deuda un 4.500%, crecía la pobreza un 1.000% en nuestro país. Y por lo tanto, para resolver eso, hay que ir en serio por un shock distributivo. Un shock distributivo que implica hacerse cargo del conjunto de los problemas que tiene la clase trabajadora. Porque nos sacan las propagandas diciendo que bajó la tasa de desocupación y que se genera empleo registrado. Lo que no dicen es que el 49% de la población laboral de nuestro país, la mitad de los que trabajan, están en situación de informalidad, de ilegalidad, de precariedad. No tienen derechos. Es más, en el año 2022, que es el que hay que hablar, se crearon 600.000 puestos de trabajo en la Argentina. 500.000 fueron trabajadores asalariados en negro, con ingresos inferiores a la canasta de indigencia. Ese es el empleo que se genera en la Argentina. Es cierto que crece un poco el empleo blanco, pero crece mucho más el empleo negro. Entonces el shock distributivo tiene que hacerse cargo del conjunto de la realidad, y nosotros planteamos, en primer lugar, un ingreso básico universal para toda la población en situación de precariedad laboral, que nos permita reconstruir un piso civilizatorio en la Argentina. Necesitamos que este país, que tiene 27 millones de personas que no llegan a fin de mes, 19 millones de pobres y 4 millones de hambrientos, ponga un piso civilizatorio que implica ningún hogar bajo la línea del hambre en la Argentina. Y planteamos reconstruir lo que es el hoy sistema de planes vigentes en algo que denominamos un programa de empleo garantizado, de acceso universal, pagando un salario social que denominamos de empleo y formación, incorporando a esos trabajadores en un área de economía pública y social que tenga como norte principal el desarrollo de las inversiones sociales necesarias para reconstruir
las instituciones públicas que deben garantizar el bienestar de la comunidad, la salud, la educación, el plan de vivienda y algo que nos parece central. Nosotros alentamos la propuesta de los 1000 pueblos jóvenes y de la vuelta al campo para terminar con los conurbanos invivibles que se han armado en torno a las principales ciudades de Argentina. Hay que redistribuir la población en el territorio de nuestro país, terminar con la pobreza, redesplegar la población en el territorio y garantizar un nuevo modelo productivo. Son 3 prioridades absolutamente imprescindibles. Y por eso es necesario un shock productivo. Un shock productivo implica cambiar el norte que hoy existe. Cuando nos dicen que necesitamos dólares, Argentina necesita un shock productivo con 4 claves. El modelo productivo tiene que garantizar empleo de calidad y buen ingreso. El modelo productivo tiene que permitir el desarrollo de las economías regionales. El modelo productivo debe permitirnos ahorrar divisas, pero no se ahorra divisas solo exportando. También se ahorra divisas sustituyendo. Y el modelo productivo tiene que incorporar tecnología, conocimiento. Y acá, la única solución que presentan es favorecer a los que exportan. Y la verdad que los que exportan son pocos. En realidad exportan naturaleza para garantizar el pago de deuda, sobreexplotando y destruyendo el ambiente de nuestro país. Y en realidad los actores que son beneficiados por las políticas públicas para que exporten suelen estar en contra de los proyectos populares. Entonces, no solo alimentamos algo que no resuelve el problema, sino que favorecemos a los que políticamente siempre desestabilizan los gobiernos populares. El nivel de estupidez que supone una estrategia de esta naturaleza es monumental. Y por eso cuando estuve en el banco hicimos una investigación que la hicimos tomando la información que había en el banco. Y ahí nos encontramos, tomamos 11 grandes empresas que recibían del Banco Nación préstamos con tasa de interés privilegiada. Bueno, estas empresas, en realidad, a la hora de comprar los insumos, los elementos que necesitaban para poder producir, en lugar de comprar acá, compraban afuera. Pero compraban afuera no algo que no existía acá. Lo que nosotros mostramos es que existía. Argentina tenía, no es que hay que crearlos, tenía los productores, tenía los proveedores de insumos necesarios para eso que estas empresas precisaban. Y a pesar de eso no les compraban. Incluso empresas públicas, YPF, el 35%, casi 4 de cada 10 dólares que importaba los podía haber comprado acá. Aceitera General Dehesa, una gran empresa, los cordobeses la deben conocer bien, el 52% de lo que compraba afuera, más de la mitad, lo podía comprar acá. Los proveedores existían. Si le hubieran comprado a los proveedores locales, hubiera habido más empleo. Los proveedores se podrían haber desarrollado, hubiera habido más empleo de calidad, hubiera habido más ingresos, mejor empleo. Y esto recibiendo tasas de interés privilegiadas de la banca pública. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que no podemos tener una banca pública al servicio de una estrategia de reindustrialización privilegiando y potenciando a los proveedores locales a la hora de llevar adelante una política?
Entonces, ¿eso qué, cómo se llama? Sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones es la clave del proceso de construcción de un nuevo proyecto productivo que debe tener también entre sus objetivos centrales hoy la dimensión ambiental. Por eso es que hay que discutir en serio cuando nos plantean el maná de vaca muerta como la solución de la Argentina. No solo porque es una solución transitoria, porque en algún momento esos recursos se acaban, sino porque el costo ambiental de vaca muerta es monumental. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar vaca muerta exclusivamente como para transformar a la Argentina, de la Argentina sojera, ahora también en una Argentina exportadora de gas no convencional? ¿No es mejor que vaca muerta sea una reserva que nosotros tengamos para garantizar el autoabastecimiento energético y la energía a precio barato para fomentar el desarrollo productivo y que vayamos utilizándola de manera gradual, cosa de no reventar el ambiente como lo están haciendo? ¿No es razonable poner licencia social y ambiental a la hora de discutir la minería en nuestro país? Entonces, necesitamos un shock productivo de carácter que tome la dimensión ambiental, que coloque en el centro la reconstrucción productiva sobre la base de la sustitución de importaciones. Shock democratizador, shock distributivo, shock productivo, y esto tiene que ser en el marco de una política de integración regional donde hay dos prioridades: América Latina y la discusión de los BRICS. Eso es, hay que hacerse cargo del mundo en disputa que hay hoy. Hay que entender que la Argentina está en riesgo. Este mundo en donde Estados Unidos y China debaten cómo se reparten las áreas de influencia a nivel mundial, para Estados Unidos y para China, Argentina es un bocado formidable, es un país con espacios vacíos y con una dotación formidable de recursos naturales. Por eso viene Laura Richardson a decir que la explotación del litio, del agua y de los recursos de la Argentina es un problema de seguridad norteamericano, no argentino. Entonces, esto no es casual el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo fue un acuerdo de contenido geopolítico, un acuerdo que instrumentó a los Estados Unidos violando todos los estatutos del fondo para garantizar el control permanente de la política argentina. Por eso el acuerdo garantiza el control de la política económica hasta el 2032. Argentina tiene que entender que hay una tendencia a transformarnos en tres países, tres paraísos extractivos: la Argentina del litio en el norte, la Argentina de la soja en el centro y la Argentina de los hidrocarburos en el sur. La geografía se mueve en el marco de los intereses dominantes. Si nosotros no somos capaces de levantar una propuesta con autonomía e inserción regional, podemos tener problemas serios como perspectiva de país. Garantizar para poder aprovechar la disputa del mundo en función de las necesidades de Argentina y América Latina requiere una estrategia seria, inteligente y sostenida en el poder popular de la Argentina. Con estos criterios es que nosotros entendemos que hay que ir a discutir a fondo en las PASO, y creo que este Congreso tiene que ratificar la decisión de que Unidad Popular va a tratar de construir el mayor bloque posible en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para garantizar que el proyecto que prime en el frente del 2023 sea el proyecto que alimente la esperanza popular de nuestro país. Nosotros sabemos que el desafío del 2023 es, primero, ser capaces de cancelar el acuerdo con el fondo para recuperar la autonomía en el manejo de la política económica. Ser capaces también de poner en
no vuelva a transformarse en presente de la Argentina. Ni Juntos para el Cambio, ni el fascismo libertoide. Ninguno de los dos, pero tampoco ninguna experiencia conservadora conduciendo el Frente de Todos. El Frente